Gloria al Señor. Vamos a buscar en Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. En la Reina Valera dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amado Señor Jesús, te damos gracias, bendito Padre, por esta palabra, Señor, que nos edifica, Señor, que nos instruye, que nos fortalece, Señor. Permite que esta palabra, Señor, haga rema, Señor, en cada uno de nuestros corazones, que redarguya, bendito Dios, en cada uno de los que estamos aquí, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues es la luz que está dentro de ustedes, porque solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Bueno, esto es una palabra que, en primer lugar, ha traído mucha claridad ante los ojos del creyente. Sí, pues la misma palabra, el mismo versículo habla sobre esto, ¿no? Sobre la claridad, sobre la luz, ¿verdad? Miren que estas cosas son un tipo de advertencias que le hace el Señor a los creyentes, ¿sí? ¿Qué advertencias? Ustedes cuando conocemos del Señor, se supone que nosotros tenemos que tener una serie de actitudes y una serie tenemos que andar con una serie de pautas que nos refleja, que digamos que somos como un reflejo ante los demás, ¿verdad? O sea, somos como un tipo de personas distintas del resto de todo el mundo, ¿sí? ¿Y qué nos diferencia a nosotros? Cristo, ¿sí? Cristo es la diferencia ante los demás. ¿Y qué trae Cristo hacia nosotros? Él obviamente trae la salvación, trae el gozo, trae el llamado, trae el servicio, trae liberación, pero sobre todas esas cosas el Señor trae hacia nosotros algo que se llama luz, ¿sí? Cuando el Señor permite que llegue a nuestra vida y podamos ser llenos de esa luz, entonces nosotros, por lo general, actuamos de una manera muy distinta ante los demás, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, en el mundo es lleno de tinieblas, ¿sí? ¿Qué hay en el mundo? Usted mira que hay ahora, hay mucha delincuencia, hay mucho robo, hay mucha pornografía, muchos vicios, llámele como le llame. O sea, toda esa serie de cosas son un tipo de tinieblas del mundo, ¿sí? Y nosotros ya no formamos parte de esas cosas, por eso nosotros somos algo que se llama luz, y esa luz permite que nosotros actuemos de una manera distinta de los demás, ¿sí? Miren que el significado de luz dice forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y se propaga mediante partículas llamadas fotones, una luz solar o luz natural. Miren que cuando nosotros, un ejemplo tan sencillo como este, que cuando por ejemplo cerramos una ventana, lo que se va a propagar es algo llamado oscuridad. Es lo mismo cuando nosotros, los creyentes, nos apartamos del Señor, entramos en un mundo oscuro, en algo que se llama oscuridad, ¿sí? En esa oscuridad que habita en medio de nosotros,
¿sí? Y por eso nosotros si usted sí se ha dado cuenta que cuando alguien se aleja completamente de los caminos del Señor, lo que tiende a ver esa persona son una serie de actos y de comportamientos que no son propios del creyente, no son propios de Cristo. ¿Qué empieza a ver en esa persona? Empieza a ver un engaño, empieza a ver una serie de que si antes a esa persona le gustaba beber, pues volverá nuevamente, muy probablemente, a esos caminos, y empieza a haber una serie de engaños para esa persona que lo terminan totalmente desviando. Eso es lo que hace la oscuridad en el creyente. Y miren que aquí dice, permítame, lo busco. Antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Miren que esto es un llamado a nosotros los creyentes para que no nos alejemos de ese camino lleno de luz, ¿sí? Miren que en una versión en inglés que yo tengo por aquí, dice: por lo tanto, en el versículo 8, por lo tanto, anden como se debe delante del Señor. Miren, y hay otra versión que dice, por lo tanto, anden como corresponde delante del Señor. Miren que esto nos hace un llamado el Señor a nosotros. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de nosotros, como creyentes, como hijos de luz, andamos como se nos corresponde? Andamos como hijos de Cristo, digámoslo así. ¿Cuántos de nosotros andamos verdaderamente como hijos de Cristo, como hijos de luz? Probablemente en muchas de nuestras áreas no seamos así. No estemos cumpliendo con ese requisito en muchas de nuestras áreas de nuestra vida. Y usted dirá, pero si yo voy al culto, si yo oro, si yo sirvo, si yo danzo, a veces ese tipo de circunstancias no son suficientes para cumplir con ese requisito que es andar como hijos de luz. ¿Sí? Porque esa luz tiene que permanecer dentro de nosotros y esa luz tiene que hacer que nosotros actuemos de manera buena, de manera recta y verdadera delante del Señor, ¿sí? Si usted en la iglesia se comporta de una manera tan santa, digámoslo así, porque hay unos que parecen de verdad que no quebraran un huevo, pero usted sale de la iglesia y usted se comporta como que si el coco se le metiera adentro, y empieza a ver en usted desobediencia, empieza a notarse en usted comportamientos iracundos, comportamientos de mentira, empieza a notar en usted comportamientos que solamente lo puede hacer una persona que no conoce del Señor, ¿sí? Y usted mismo, a veces usted dice, pero mira, ¿cómo pude actuar de esa manera? Y empieza a analizarse usted mismo y dice, pero, a ver, yo acabo de venir de servir en la iglesia, yo acabo de venir de escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo pude haberme comportado de esa manera? ¿Yo cómo pude haber dicho tal cosa? ¿Yo cómo pude haber pensado tal cosa? Y empieza a notar en usted que hay un sinnúmero de pensamientos que lo hacen entrar a usted en la oscuridad, ¿sí? Por ejemplo, yo escuchaba en estos días de una chica, de una persona que decía, yo fui a servir a tal parte, y miren que yo lo hice
tan bien al servicio que me sentí limpia delante del Señor, ¿sí? Porque sentí que me estaba limpiando, que me estaba santificando, que me estaba engrosando de la palabra del Señor. Y cuando yo salí, me decía esa persona, comencé a actuar de una manera que ni yo me la creía, decía ella. Que inclusive le tuvo que pedir a una profeta que me unja y que me libere de ese tipo de situación. Y me decía, y me envolvió yo sentí que me envolvieron las tinieblas de una manera tan tremenda que yo tuve la necesidad de pedirle el favor de que me unja y de que ore por mí esa persona. ¿Sí? Y miren que esto muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Muchas veces nosotros tenemos ese tipo de comportamientos que nos hacen desligar completamente del camino del Señor, que nos hacen perder el rumbo del propósito del Señor. Que usted empieza, como le digo, si usted tiene esa conciencia de pecado y tiene esa conciencia de que hay algo en usted que está fallando, que usted está haciendo las cosas de una manera indebida delante del Señor, esa es un buen síntoma del creyente, que usted empieza a notar lo que está mal dentro de usted, para que usted lo pueda corregir inmediatamente. En el momento que usted piense que usted está haciendo las cosas intachables, que está haciendo las cosas de una manera idónea, que está haciendo perfecto, y que usted crea que usted no tiene error ninguno en su vida, créame que eso es un error gravísimo del creyente, porque empieza a desligarse por completo, empieza a desviarse de la meta del Señor, ¿sí? Y por ende, obviamente, usted está empezando a contaminar su mente, está empezando a contaminar su corazón, creyéndose algo que no es, ¿sí? Y obviamente está perdiendo el color, ese brillo que tiene que haber en usted como creyente. ¿Qué tiene que haber en nosotros como creyente? Una característica que es imperdonable de un creyente es que el creyente tiene que ser brillo, que tiene que ser luz, ¿sí? Usted se ha notado que hay personas que están dentro de la misma iglesia, que se las ve que aunque estén cantando y cerrando los ojos, alabando, tienen un semblante tan caído, tienen un semblante de... Inclusive esas personas pierden el color, ¿sí? Usted los mira como pálidos, como apagados, y es por eso, es porque tal vez usted se está creyendo algo que no es, está haciendo las cosas que no debe hacerlas a su manera, y eso está haciendo que usted pierda el rumbo, está haciendo que usted pierda el enfoque que es en la mira de Cristo. Y obviamente está perdiendo ese brillo, ese color, que usted lo hace diferente de otras personas, ¿sí? Cuando usted está lleno de luz y lleno de la presencia del Señor, usted empieza a tener un semblante rozagante, un semblante que es inclusive hasta bonito mirarla, ¿sí? Que empieza usted a sentir que realmente usted está siendo vivificado por el Señor, que el Espíritu Santo habita en usted y que ese fuego del Espíritu Santo es el que permite que usted esté encendido, que usted esté vivo espiritualmente, ¿sí? Y miren que en el versículo 9 dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce cosas buenas, rectas y verdaderas, lo que les comentaba anteriormente. Si usted tiene luz, usted va a empezar a tener actitudes y actos que le permitan hacer cosas buenas delante del Señor, que usted pueda andar en la verdad, que es en Cristo, y usted empieza a notar que todos sus caminos, que todas sus sendas, todas las áreas de su vida empiezan a tomar un rumbo
un rumbo que no nota usted que se está desviando, que usted va haciendo sus caminos rectos delante del Señor. ¿Sí? Y miren que en el versículo 10 dice, averigüen bien lo que le agrada al Señor. Nosotros tenemos que analizar y ser muy entendidos qué cosas de las que usted hace habitualmente son las que realmente le agradan al Señor. ¿Sí? Y qué cosas de las que usted hace habitualmente que le desagradan al Señor. Si usted solamente se enfoca en las cosas que le agradan al Señor, probablemente de todas esas la mitad sean buenas y la mitad sean malas. ¿Por qué? Porque uno tiene que mirar y analizarse, hacer en la administración se llama llamado FODA, que es un análisis de las fortalezas, un análisis de las oportunidades, de las amenazas y de las deficiencias que tiene un entorno empresarial. Ahora, esto lo llevaba yo, cuando hice este estudio, lo llevaba yo a la práctica espiritual. Uno como creyente tiene que empezar a analizarse cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son en este caso serían las oportunidades, las bendiciones que el Señor tiene para usted y cuáles son los riesgos que usted tiene a su alrededor, ¿sí? Y miren que esto es muy importante saberlo, porque usted así se atiende a que las amenazas o los riesgos que pueden haber a su alrededor, a su entorno, usted sepa cómo contrarrestarlos, usted sepa cómo cambiar las debilidades suyas en fortalezas, cambiar los riesgos por bendiciones, ¿sí? Esto es exactamente igual con el Señor. Si usted busca las cosas que le agradan al Señor, usted va a contrarrestar las cosas que le pueden estar desagradando al Señor, que usted habitualmente hace sin querer o tal vez teniendo una conciencia de ello. Eso solamente lo sabe usted, pero es importante que usted empiece a realizar ese análisis para que usted pueda actuar de una mejor manera delante del Señor, una manera transparente. Eso es lo que busca el Señor, que nosotros seamos frente a Él, que seamos transparentes delante del Señor, que el brillo que tenemos que tener no lo perdamos por cosas insignificantes, por cosas ínfimas, ¿sí? Que no perdamos ese brillo que el Señor nos ha entregado cuando el Señor nos rescató, ¿sí? Porque miren que en el versículo 8 dice, ustedes estaban llenos de oscuridad. Nosotros cuando estábamos en el mundo estábamos llenos de toda oscuridad, y cuando el Señor nos rescató, el Señor lo primero que colocó en nosotros es luz, y esa luz es la que debemos cuidar que no se nos apague, como la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes, eran atentas y eran además astutas al poder tener las vasijas de aceite llenas para cuando el novio venga las encuentre preparadas. Las otras no, las otras todo al contrario, se les terminó el aceite antes de que el novio viniera, y cuando quisieron ir en busca de más aceite ya era demasiado tarde, ya no tenían mucho tiempo, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que nosotros seamos como esas vírgenes prudentes, sensatas, astutas, que tengamos esa lámpara encendida con el aceite. ¿Cuál vendría siendo el aceite? En este caso sería el Espíritu Santo de Dios. Ese sería nuestro fuego, el que le da el combustible para que el aceite, para que la lámpara permanezca encendida.
¿sí? Es como esas lámparas antiguas. Usted no sé si recuerde que habían unas lámparas antiguamente que se encendían con gasolina, ¿sí? Con aceite, con un aceite especial. Y permanecían encendidas solamente si tenían ese combustible, ¿sí? Es lo mismo en nosotros. Si nosotros tenemos el combustible, que es el Espíritu Santo, nosotros vamos a ser siempre encendidos. Vamos a tener siempre esa luz que proviene del Señor, ¿sí? Y vamos a empezar a notar en nosotros que muchos de los actos que hacíamos van a empezar a cambiar y van a empezarse a perfeccionar y vamos a empezar a hacer cosas mejores, aceptables delante del Señor, agradables delante del Señor. Ese es el enfoque, ese debería ser el propósito principal de nosotros los creyentes, ¿sí? Que nosotros aprendamos a andar en esa luz que es Cristo Jesús, ¿sí? Y obviamente el llamado que hace el Señor en este momento es que si usted ha notado que se ha ido apagando o que se está apagando, este es el momento idóneo para ponerse a cuenta con el Señor y pedirle que vuelva el Espíritu Santo de Dios a avivar su espíritu, a colocar el fuego para que su lámpara permanezca encendida, ¿sí? Si usted, porque uno se siente, al menos yo lo hago así, porque cuando uno se siente que realmente se va debilitando en la fe, empieza a apagarse, a lo mejor uno de los síntomas sean que usted ya no tenga ganas de orar, le parezca muy aburrido leer la palabra, le parezca muy aburrido escuchar un culto, le parezca muy perezoso ir a la iglesia y congregarse. Tal vez nótese que el servicio ha estado bajando la calidad, ¿sí? Todos esos son síntomas de que probablemente su luz se esté apagando. Entonces, cuando usted sienta ese tipo de síntomas, usted inmediatamente procure que el Espíritu Santo empiece a avivarla, empiece a encender esa lámpara, para que no se aleje, para que no se desvíe del propósito del Señor, para que no pierda ese brillo del Señor y esa luz. Miren que en la palabra misma dice que la palabra es luz para aquellos que están con la palabra del Señor, ¿sí? Cuando usted tenga ese tipo de síntomas, busque del Señor, lea la palabra del Señor, escudriña las Escrituras. Miren que 1, 2, 3 versículos pueden ser que no sean suficientes. Usted trate de buscar al Señor con esmero, ¿sí? Trate de buscar al Señor con una saciedad única. Como cuando usted tiene muchísima hambre y que usted anhela el alimento de manera inmediata, es así con el Señor. Cuando usted está apagándose, es porque el alma necesita de ese alimento. Es porque el alma suya necesita de esa palabra para que su espíritu empiece a fluir, empiece a avivarlo, empiece a otorgarle esa luz para su vida. Cuando usted tiene la luz del Señor, usted empieza a ver muchas cosas que están mal dentro de su vida. Empieza a notar actos que están mal, que están desviándose cuando usted tiene la luz de Cristo. ¿Sí? Es cuando usted está en oscuras. Yo creo que ninguno puede ver cuando está en oscuras, no puede ver la claridad de las cosas, ¿sí?
Por eso cuando uno está oscuro, en un sitio oscuro, uno tiende hasta a chocarse, a tropezar, ¿sí? A equivocarse. Es así en lo espiritual. Cuando usted está en completa oscuridad, usted no puede ver la claridad de las cosas. Pero cuando el Señor le alumbra a usted y usted empieza a hacer luz, usted empieza a notar las falencias, empieza a notar sus errores y empieza a corregirlos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este momento, Señor, que tú nos permites, Señor, estar en comunión contigo, escudriñando tus escrituras, escudriñando, Señor, tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es luz, porque tu palabra es lumbrera, Señor, para nuestro camino. Te damos gracias, Papito Dios, porque tú, Señor, eres nuestra verdad, Señor. Y te pedimos que esa verdad habite en nosotros, Padre. Ayúdanos a no desviarnos de tu propósito, Señor. Andar en sendas de rectitud, en sendas de verdad. Bendito Dios, te pedimos, oh Señor, que vivifiques nuestro espíritu. Que tú, Señor, enciendas el fuego, Señor Jesucristo, para que nuestra lámpara empiece a funcionar, empiece a fluir y empiece, Señor Jesús, a propagar esa luz que solo proviene de ti, Señor. Te pedimos, oh Señor, que toda oscuridad que habita en nosotros sea expulsada, sea echada fuera, Señor, y que tu luz empiece, Señor, a obrar en medio de nosotros, Padre. Hoy te pedimos, bendito Dios, que sigas alumbrando, Señor, cada paso que damos, oh Señor, para no darlo en falso, para darlo seguros, bendito Dios. Que seas tú alumbrando nuestro entendimiento para poder hacer las cosas correctas delante de ti, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a permanecer en tu luz, bendito Dios, y en tu verdad. Vivifica, ministra, Señor, en este momento a tu pueblo, de aquellos que se han dispuesto, Señor, en espíritu y en verdad, a escuchar tu palabra, a escuchar tu mensaje, Señor, para poder ser instruidos, para poder ser redarguidos. Sé tú, Señor, obrando, bendito Dios, y tocando cada uno de nuestros corazones, Padre. Porque tu palabra dice que es lámpara para aquellos que siguen tus caminos. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mis caminos, dice tu palabra. Pero te pedimos, oh Señor, que esa palabra habite en medio de nosotros para que podamos ser luz, podamos hacer esa luz en medio de la oscuridad. Podamos ser luz, Señor, para aquellos que necesiten, Señor, ser dirigidos, para aquellos que necesitan de tu luz también, Señor, que hay en el mundo de tinieblas. Permítanos ser esa luz para aquellos que lo necesiten, Señor. Y te pedimos que sigas obrando en medio de nosotros, oh Señor, que seas tú dirigiéndonos. Bendice, Señor Jesús, a tu pueblo. Colocamos, Señor, el resto de semana que queda, bendito Dios. Bendice cada área de nuestra vida. Bendice nuestras vidas, Señor Jesús, nuestros trabajos, nuestra vida secular. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor Jesús los bendiga a todos.